Hello, 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 en lo que se conectan. Ahí vamos a poner. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Para los que aún nadie se conecta, hola. Y para los que se van a conectar en un ratito más, hola también. Yo soy Janet Mispa. Seguimos acomodando esto por acá. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, lo prometido es deuda. Estamos, o más bien seguimos aquí en casa del maestro Gerardo Torres Zárate. ¡Tarán! Hola, buenas tardes. Es él, y lo dije bien. Y bueno, académicamente déjenme decirles que es un doctor en arquitectura, con 10 libros publicados sobre arquitectura vernácula, y que mejor que sea él que nos hable de manera sintetizada, porque de verdad déjenme decirles que por lo menos me atrevo a decirles que para tener un análisis del 1% de cada uno de sus libros, requerimos solamente de un día para un solo libro. Y son 10. Entonces, para que conozcamos un poquito de su material bibliográfico sobre su carrera, pues, ¿quién mejor que él? Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Janet. Buenas tardes a todos, amigos de Janet. Gracias por darnos la oportunidad de charlar ahorita sobre un concepto que desgraciadamente es menospreciado, que desgraciadamente no se toma en cuenta casi en ninguna parte, pero que nosotros hemos dedicado una parte de nuestra vida a trabajar en él. Y como lo dijo ella, pues sí, ya hasta ahorita llevamos 10 libros publicados acerca del tema, entonces me decía que los presentáramos de una manera sintética, versión corta entonces de cada uno. Versión corta. Primer libro publicado en el 92, ya ni me acordaba, ¿sí? Se llama Vivienda Vernácula, de Xalatlaco, Estado de México. Este texto tiene en su primera parte los conceptos básicos de lo que es la arquitectura vernácula. Déjenme platicarles. Los tratados de arquitectura a través de toda la historia, que conocemos nada más a partir del siglo I de nuestra era, a través de Vitruvio, todo lo que hubo atrás con Grecia, Egipto, no hay ningún libro ya. Todos se quemaron en esos tantos incendios que hubo en la biblioteca de Alejandría en Egipto, que fue saqueada N veces. Y entonces el único libro que nos llega como tal se llama Los 10 libros de Vitruvio, donde habla de la arquitectura. Pero Vitruvio, ya como hoy en día se acostumbra, también era un tramposito. Realmente se fusiló libros griegos. O sea que del eso siglo no es nuevo. IV. No es nuevo. Y él tomó a 2 griegos de aquella época y casi hizo la misma estructura para la arquitectura romana, pero la arquitectura romana viene de la arquitectura griega, se conoce como arquitectura grecolatina, porque viene de Grecia. Y es curioso leer a Vitruvio porque dice, como los griegos hacían, como los griegos decían, como los griegos le llamaban, todo es Grecia en su libro. Siempre el referente es Grecia. Siempre es Grecia, a pesar de ser romano. Y entonces, a partir de allí comienzan los tratados de arquitectura. Nunca se mencionó este tipo de arquitectura. Siempre los palacios, los templos, la plaza, el urbanismo, etc. Y es interesante ver que hasta apenas por ahí del siglo XIX, los franceses comienzan a publicar unos cuadernillos sobre arquitectura tradicional de su región. Y propiamente hasta el siglo XX, un fotógrafo muy famoso de aquella época, que fue a recorrer muchas partes del mundo, tomó unas fotitos de casas tradicionales de diferentes partes, dice, esto es una arquitectura sin arquitectos, qué interesante. Y le montan una exposición en Nueva York que se llamó La arquitectura sin arquitectos. Y ahí nació el estudio de la arquitectura vernácula. Ya eso despertó la inquietud de muchos. Y uno de los más significativos, que también no era arquitecto, era antropólogo, publica un libro que se llama Vivienda y Cultura, ¿sí? Donde hablaba de cómo en las diferentes regiones del mundo había una relación entre las arquitecturas y las formas de vida de la gente. ¿Sí? Y después ya se vinieron más publicaciones en todo el siglo XX. En México la primera publicación se le atribuye a Gerardo Murillo, el doctor Atl, famosísimo pintor, porque en un libro que publicó sobre arte de México dedicó un capítulo a la arquitectura de los pueblos, le llaman. Y después aquí en México se publicaron ya algunos libros importantes como Arquitectura Vernácula en México de Francisco Javier López Morales,
Arquitectura Popular Mexicana de Valeria Prieto, en fin. Y esto estoy hablando de los años 70, 80. Y formalmente la arquitectura se empezó a estudiar más o menos por esos años. Antes no había ningún tipo de este tipo de estudios. Y bueno, a mí me apasionó todo lo que es la arquitectura, la tradición. Comenzamos a estudiarlo, guiado por algunos de estos maestros que te menciono, casi todos los conozco y me conocen, y por eso hicimos maestría y doctorado en esto, en lo mismo. Entonces, una vez hecho rápido, Que déjenme decirles que literal está haciendo una síntesis del por qué decidió estudiar arquitectura y llegar a un doctorado. Que esto amerita una entrevista muy, muy amplia, pero que también la digamos con tiempo para que se preparen. Muchas gracias. Una vez que terminamos la maestría en arquitectura, pues mi tesis fue arquitectura vernácula. Y fue la arquitectura vernácula en su relación con las danzas y la música tradicional de las fiestas patronales. Encontramos ahí unas ligas impresionantes y entonces eso es este libro, que se llama así, Vivienda Vernácula de Xalatlaco, Estado de México, porque esta comunidad llamada así en el Estado de México es donde fuimos a hacer todo el trabajo de investigación. Y llegamos a la conclusión de que efectivamente el espacio arquitectónico tradicional tiene una estrecha relación con la danza y la música de las fiestas patronales. Y de eso trata este primer libro, que desgraciadamente ya no es inconseguible, ya fue agotadísimo. Se los voy a acercar nomás para que tengan el gusto y el placer de ver la portada, porque lo acaba de decir el maestro. Agotado. Sí, ya se agotó de hace tiempo, fue el primero. Literal. Luego, el segundo libro que hicimos se llamó Atlas de la Vivienda Rural de Tabasco, y el nombre fue porque un amigo de una red internacional que se llama Habitat, Vivienda Rural, tenía la idea de que hiciéramos un atlas por cada estado de la República. No yo, pues en general todos los que estudiamos esto. Entonces, pues si ya estudiaste Tabasco, vamos a ponerle atlas. Perfecto. ¿Y qué es este libro? Bueno, recorrimos todo Tabasco con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de allá de Tabasco, y fuimos haciendo levantamientos de las casas, entrevistas con la gente de esas casas hermosísimas de palma de guano, de tablón, de tabla, de las palmas cocoteras de la costa. Cortan la palma, la hoja, le quitan todas las hojitas y el tronquito que queda, esos son los muros aquí. ¿Qué permite? Wow. Tabasco es el segundo lugar más húmedo del mundo. Ajá. Y es un calor, dicen que hay 2 estaciones en Tabasco. La de la lluvia y la del tren. Wow. Nada más, o sea, llueve la mitad del tiempo. Y es súper húmedo y caluroso. Entonces la gente necesita que esté fresca la casa. Ingenio, maravilloso. Pongo muros donde está pasando el aire todo el tiempo y me la mantiene fresca. Son estas casas vernáculas importantes, impresionantes, algunas muy altas, influencias maya, influencia chontalpa, influencia olmeca, en fin, una cosa maravillosa. Y esto es como una especie nada más de registro de esa vivienda, y algunas cosas que nos comentaban muy interesantes. Por ejemplo, así rápidamente, en una comunidad encontramos las casas alineadas, siempre. Señora, ¿por qué alinean las casas? Es que si yo pongo 2 casas encontradas, no alineadas, sino encontradas, se mueren los habitantes. Ideas, creencias, mitos, leyendas, cosas maravillosas. O la otra, que llegamos a esta casa, por ejemplo, que se ve aquí en la portada, ¿sí? Muy bonita, de tablones y palma de guano, pero enfrente había una casa tipo interés social. Enfrente, y me asomo y digo, no hay nadie, ya salen, sí, dígame qué necesita. Nos presentamos, bla. Oiga, ¿y por qué esa casa se las hizo el gobierno, no? Sí. ¿Y por qué no la usan? Ay, señor, es que ni los marranitos aguantan estar allí. Por el calor. Por el calor. Pues una estupidez ir a plantar casas de cuartitos de 3x3 de bloque de concreto y una losa de concreto armado. Es un asadero. Sí, claro. Y eso lo hacen en todo el país. Sea la sierra de Chihuahua, la sierra Mije, la sierra de la Chontalpa, la que sea. Hacen lo mismo. Y no hay una regionalización como es la arquitectura tradicional mexicana. Entonces, eso fue este libro, Atlas de la Vivienda de Tabasco, Vivienda Rural. Todavía tenemos algunos ejemplares en mis manos. Ya fuera ya no se puede conseguir. De verdad está muy interesante porque
términos más coloquiales, es un inventario de las casas tradicionales. De la tipología de las casas tradicionales. Así es, ahí en Tabasco. Que de alguna manera vas a poderte identificar y vas a poder decir, en mi región, pues usan también estos materiales. Sí. Exacto, los materiales. Es que hay que hablar un montón de cosas. Sí, es que es mucho. Bueno, el tercer libro es este. ¡Ay, está genial! Se llama La arquitectura de la vivienda vernácula. Fue una mala intención de mi parte llamarle así. Ajá. Porque muchos arquitectos dicen, no, lo vernáculo no es arquitectura. Porque no lo hizo un arquitecto. Padre mío, o sea, ve además qué mentalidad. O sea, seguimos a esa mentalidad que hemos estado hablando. O sea, requiere de un documento para poder decir que tienes el conocimiento de poder crear algo. Cuando el conocimiento maravilloso fue heredado de las culturas prehispánicas, sí. El que no sepa qué es arquitectura vernácula, se los digo muy rápido, es aquella arquitectura originaria de todos nuestros pueblos autóctonos en todo el mundo, ¿sí? La originaria que se fue diseñando y construyendo poco a poco en base a lo que había en el lugar, al clima, a la existencia de ciertos árboles, incluso a ciertos animales, y que un momento determinado dijeron, esta es la solución ideal. Es la única arquitectura sustentable en el mundo, la única. Eso de los edificios sustentables es una mentira, es un invento. La única arquitectura, si tú vas a Alaska, al Polo Norte, en la época de cacería, están los famosos iglú, que son viviendas temporales para la cacería. A las 3 de la mañana están a 40 grados bajo cero. ¡Wow! Adentro del iglú están a 0 grados. Dices, ¿cómo 0 grados? Bueno, 0 grados a contra 40. Y sin tener que conectar un enchufe. Así es, está calientito. 40 grados comparado. De ganancia térmica. Y claro, ellos con sus 5 pieles de oso y una fogata que hacen con grasa de foca. Están súper bien. Súper bien. Wow. Vámonos al otro extremo. En los desiertos, ya sea del Sahara o acá en la península árabe, en Dubái, en Abu Dhabi, todas estas ciudades, Alain, donde solo llueve un día al año, si llueve. La humedad relativa es de 0. La humedad relativa de Tabasco es del 90%. ¿Y acá de 0? 0, es decir, no hay una gotita de agua en el aire, seco el aire. Pasa el aire y dices, ¡ay, ya me quemó! ¿Y cómo vive? 45 grados, normal, hasta 55 grados en el verano. Wow. Te metas a una casa que está hecha solamente con lo que hay allí. Hay 3 cosas. Arena del desierto, y se instalan junto al oasis. En el oasis hay agua, por lo tanto hay arcilla. Entonces combinan arcilla con arena y hacen adobes. Y se da la palma datilera. El dátil es una cosa trascendente, simbólica ya en los pueblos árabes, desde el siglo 3 o 4 antes de Cristo. El caso es que la palma datilera la cortan en 4 secciones, atraviesan los palitos así como si fueran vigas, con la hoja de la palma tejen un petate, lo ponen encima de esas vigas y le echan una capa de arcilla y arena húmeda y la compactan y ese es el techo. Se acabó. ¿Y eso es la casa? Eso es la casa. Lo que comúnmente en nuestras regiones conoceríamos como las galeras. Bueno. ¿O los tejabanes? Ojalá tengan oportunidad el que guste. Puede visitarme en mi canal de YouTube. Así me buscan, Gerardo Torres Zárate. Y ahí hay como unas 6-7 conferencias que hemos podido subir. Hay una que habla de estas viviendas, si quieren echarle un ojito. La última conferencia, la más reciente que está allí, hay una sección la dediqué a hablar de esa vivienda como ejemplo en el mundo. Entonces tú estás afuera a 45 grados centígrados, muriéndote del calor. Nomás atraviesas el pasillo de esa vivienda hecha de adobe y ya estás a 38. Ya estás a 35 al interior y hasta el fondo ya estás a 30. Wow. Sin conectar nada de aire acondicionado, nada. O sea, la arquitectura vernácula es la que mejor se adapta al medio. Utiliza materiales únicamente de la región. Sustenta una economía propia. No tiene que traer cosas de fuera. Corresponde a una situación cultural de cada pueblo. Tú puedes ver arquitectura de madera de Michoacán, la famosa troje, y arquitectura de madera de Noruega, de Suecia, de Finlandia o de Rumania.
y todas se parecen, pero son diferentes, porque culturalmente reflejan algo. ¿Sí? Bueno, en general eso es la arquitectura vernácula. Entonces, en este libro es una especie de resumen de lo que fue la tesis doctoral. La tesis doctoral se llamó Aspectos simbólicos de la arquitectura vernácula. Estructuras significativas en su configuración espacial. Es decir, la configuración del espacio arquitectónico en la vivienda vernácula corresponde a un aspecto simbólico. Eso es lo que dijimos en la tesis y la comprobamos. Y entonces decidí hacer una versión de la tesis en libro, o sea, algo que no fuera netamente científico, leíble, y por eso dije, bueno, entonces a todo aquel montón de babosos que dicen que la arquitectura vernácula no es cierto, no es arquitectura porque es del pueblo, porque la produce el indígena, porque la producen los estratos bajos sociales, no es de arquitecto, no es arquitectura. Así, pues miren, a este libro lo llamé La arquitectura de la vivienda vernácula, para que entiendan que sí hay arquitectura. Y entonces, esto es un estudio en el que relacionamos cómo la gente, a través de sus creencias muy arraigadas, como decía Carlos Fuentes, ese mundo prehispánico que sigue vigente en el mundo actual, en el México de hoy en día, lo reflejan en su vivienda. Porque hacen un ritual, hacen una ceremonia. Si esta va a ser mi casa, en el terreno, le pido permiso a la madre tierra, y si me dice que sí, porque le vertí un poco de licor o le di una tortilla de comer echándosela allí, entonces ya decido dónde va a ser mi casa, y donde escarbo las 4 esquinas que va a ser mi casa, entierro una moneda. O una estampita de San Miguel Arcángel o de San Rafael, etcétera, o de la Virgen, según la advocación que yo tenga de mi pueblo, del lugar, de la región, ¿sí? Y eso corresponde a los rituales prehispánicos que se hacían hace 700 años todavía aquí en el México prehispánico, 550 años. Y entonces la gente aún sigue haciendo ciertas ceremonias. Es más, cuando hay una construcción todo el mundo pone su cruz el 3 de mayo. Así es. Pues viene de allí, de esa ceremonia que tengo que proteger a la casa. Preguntarán, ¿por qué la cruz y por qué el 3 de mayo? Mucha gente lo pregunta, no se sabe. Si hay tiempo me dices si se los platico por qué la cruz y por qué el 3 de mayo. Ahorita vamos a seguir viendo los libros y ya vienen las preguntas, pero sí, antes, gente de Xochitlán, Mil Xochitlán, manda saludos al doctor Zárate, a Leticia Robles de Cuautitlán también, a Irma Aradillo, Flayoruna Huasteca, versadora de pánuco, también nos está mandando saludos. El chef del restaurante Miralto del piso 41 de la Torre Latinoamericana también nos está mandando saludos. El Miguel Toral, director de Ballet Folclórico Estos México de Cuautitlán, también muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y quien se me está escapando, pues ahí déjenos un mensajito. Y mientras continuamos, porque de verdad cada libro... Muy bien, gracias. Híjole. Mil gracias, Janet. Bueno, y entonces en este libro establecemos la relación bajo el lineamiento de las ideas del doctor Miguel León Portilla, un estudio que hizo un compañero acerca de las viviendas aztecas del siglo XVI y su relación con los códices. Analizamos códices prehispánicos y descubrimos cómo hay una serie de elementos dentro de la cosmovisión prehispánica que se reflejan hoy en día en la vivienda tradicional. Y aquí lo establecimos. Y esa fue propiamente la tesis doctoral. Y este libro aún... agotadísimo también ya, pero si a alguien le interesa el tema, el libro, bueno, no el libro, la tesis, que es mucho más que el libro, porque este derivó de la tesis doctoral, está en línea en la biblioteca del doctora, ¿de qué biblioteca es? Del posgrado en general, del posgrado de la UNAM. Allí ustedes pueden buscar así Gerardo Torres Zárate o buscar aspectos simbólicos de la lectura vernácula y la pueden descargar y leer toda la tesis y el libro derivó de allí. Entonces, si ves la tesis... van a encontrar, no, y de verdad yo ya tuve la oportunidad de ver la tesis así en mano y está así. Esto solamente es un extracto de la tesis, pero quien pueda descargarlo es una joya en manos porque aparte... vienen códices, vienen explicaciones, pero sobre todo vienen los planos y unos dibujos muy interesantes también. Y gratis. Exacto. Y gratis. La UNAM la dejó ahí gratis, dije, qué chido, ¿no? Qué así padre. Es. Mayel de Xochitlán, manda saludos. Mayel, ¿cómo estás? Un gusto. Mira, los cuates de Xochitlán. Así Ahorita vamos a hablar de Xochitlán también. El libro que me hizo enamorarme aún más de ese pueblo que he dicho que está pintado por Dios.
en una tarde de descanso. Ay, tristemente ya entró otro partido y le cambió el color. Ah, Cada partido le... Sí. Esas son las cosas purgantes de la política de México. Gana el PAN, todo azulito, y hasta las patrullas. Entra el PRD, todo amarillito, hasta las patrullas. Sí. Ahorita está Morena y todo es guinda. yo creo que esa es la parte en la que deberían de Y no respetan las tradiciones. respetar el patrimonio cultural, material e inmaterial. Así es, así es. Espacios de lo vernáculo a lo urbano. Espacios es un libro que hicimos como trabajo académico dentro del instituto, porque este tiene 5 capítulos. ¿Sí? Y coordiné alumnos y profesores para lograrlo. Y entonces, por ejemplo, tenemos un capítulo 1 que habla de la morfología de la autoconstrucción en Ciudad Neza. Un capítulo donde habla cómo los frailes en el siglo XVI que llegan a México logran la conquista espiritual a través de la arquitectura. Un capítulo en el que hablamos yo hablo de lo que es el concepto de patrimonio inmaterial. ¿Sí? Establezco qué es, por qué, cuándo, a qué horas y dónde. ¿Sí? Y hablamos el último redondo. México tiene una cosa maravillosa y por eso tanto estudioso y a veces turistas también se impresionan. La influencia de la arquitectura vernácula en México es prehispánica. Dependiendo de la región puede ser otomí, nahua, mazahua, mije, zapoteca, mixteca. ¿Sí? Española, obvio, la conquista, pero acuérdense que 800 años ilustraron a los españoles los árabes. La invasión árabe por 800 años, entonces hay influencia árabe. Cuando los españoles se dan cuenta que haber matado a todos los indígenas no había mano de obra, traen a los esclavos de África. Y entonces tenemos una influencia africana maravillosa. Ustedes de conocer muy bien la cultura de la negritud, ahí en la Costa Chica, de Oaxaca, Guerrero, bueno. En el sur de Veracruz. También, bueno, es que entraron por Veracruz y lo chistoso es que la cultura vigente hoy en día está en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. ¿Por qué? No sé si lo sepas, es bien interesante. Eso fue pregunta Porque durante la Guerra de Independencia, acuérdate que una de las cosas que estableció de manera magnífica, única y por primera vez en el continente es, no existe la esclavitud. Y entonces los negros, que eran esclavos y mal vistos, qué feo lo digo, pero así lo decían en ese momento, ahora decimos que los de color. Bueno, pero estoy hablando de aquella época. Se suman con mucho gusto a la guerra. Y entonces hay un general que no recuerdo su nombre ahorita, que empieza a batallar de Veracruz, va por el centro del país y termina sus batallas en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y por eso ahí se quedó toda la cultura de la negritud. Fíjate qué interesante entender por qué en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca después de estar acá, terminaron acá. Existe una arquitectura única en el país que se denomina el redondo. ¿Por qué? Porque el redondo es la arquitectura tradicional de África. Una cabañita en forma circular, con ciertas características. Y entonces, el último capítulo, que es el penúltimo de un alumno que estábamos dirigiendo, se llama El Último Redondo, porque él dijo, quiero hacer un capítulo sobre los redondos. Se fue a recorrer, él es de Guerrero, quería ser de Guerrero, no encontró uno solo ya, y se entró a los límites de Oaxaca y encontró uno y resulta que era Oaxaca y dice, este es el último redondo de la costa. Ya sé que río adentro, por allá en lo inexpugnable, existen todavía algunas comunidades que conservan el redondo africano, pero de México. ¿Sí? Y el último capítulo lo dedicamos a una cosa que a mucha gente le duele, pero a mí me fascina decírselos y embarrarlo cuando es necesario: patrimonio vernáculo y turismo. El caso de pueblos mágicos. Ay, que es un tema también para desmenuzar. La desgracia de pueblos mágicos, pero que turística y económicamente está sirviendo y redituando a algunas gentes, no a todas las comunidades, a algunas gentes, las que más invierten y más, sobre todo los
presidentes municipales y los Así es, allegados. que realmente cuando ya te metes de lleno en el tema, como decía el maestro, terminas diciendo más que pueblo mágico, lo conviertes en un pueblo trágico. Así es, ese era el Lo eslogan. acaba de decirme ayer. Sí, así es. Y entonces aquí tomamos como ejemplo uno de los primeros pueblos mágicos que está aquí en Hidalgo, Real del Monte, y hacemos el análisis de cómo le fueron a partir, no quiero decir una majadería, cómo le rompieron todo lo bonito que existía. Eso es espacios de lo vernáculo a lo urbano. Luego seguimos con Cuatro Casa, ¿sí? Os voy a ir pasando para Cuatro allá. Casa, vivienda vernácula. La portada, ay, ¿cómo subir con esta portada? Me la regresa a la editorial, derechito todo, con colores brillantes, estas alineadas. Me dicen, No. ay doctor, qué mal estaba su logotipo, bien pixeleado, bien feo. Le digo, madre mía, es de un códice. Déjamelo como estaba, es un códice. Esto significa año 4 casa. Año 4K. Es del códice Nutal. Ajá. ¿Sí? Y 4 casa porque son 4 autores, 3 amigos de Oaxaca y un servidor. Ah, ya. ¿Sí? Me invitaron a participar en un proyecto de investigación muy bonito, mis amigos de Oaxaca. A Oaxaca he viajado mucho porque me invitan muy seguido a la universidad. Y un día me hablan y me dicen, oiga doctor, fíjese que nos autorizaron un proyecto en Promet, ya tenemos recursos, Oye, pues los felicito, qué gusto. El proyecto es de vernácula, maravilla, pero usted está como coordinador. ¿Acepta? Dije, pues si ya estoy, me queda. ¿En qué momento me preguntaron? Pero bueno, Sí. está bien. Ya que Entonces insisten. estuve yendo con ellos a trabajar un poquito y me dicen, oye, tenemos que entregar un artículo en una revista. Digo, ¿un artículo? Le digo, ¿por qué no mejor hacemos un libro? No, ¿cómo cree, doctor? Es muy difícil, cuesta mucho, bla, 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 no. Dice, No, pues, no se preocupe. si usted nos asesora, no los voy a asesorar, los voy a poner a trabajar y vamos a hacer un libro. Sale, va. Y entonces así nació Cuatro Casa. Son 4 capítulos, donde un capítulo trata de una casa, específicamente en una comunidad muy importante que se llama Tlacolula, allá en Oaxaca. Este amigo vive allí y pudo hacer el levantamiento de una vivienda tradicional de influencia tal vez zapoteca. Y entonces hablamos de la vivienda de Tlacolula, la casa de Tlacolula, casa 1. Luego hablamos de la casa en Capulalpan, es en la Sierra Juárez. Otro amigo que había estudiado ahí, vea, casa de Capulalpan. Y luego otro amigo no sabía qué hacer. Y como ustedes han de saber, todos los oaxaqueños no toman leche ni agua, solo mezcal. Y es la tierra de mezcal y hay cientos de palenques de mezcal. Y un día nos lleva como que vengan a conocer en Matatlán, que es la tierra del mezcal en Oaxaca. Ajá. Y nos llevan uno muy tradicional, todavía con muros de adobe, o sea, precioso el palenque. Claro, salimos así, ya se imaginarán. Llegamos a las 2, salimos a las 10 de la noche, de pruebitas y todo. Y le digo al otro día, después de la cruda, oye, pues tú tienes que hacer la casa del mezcal. ¡Oh, qué buena idea! Entonces aquí hablamos de un palenque de Matatlán, y entonces la tercera casa. Y por último yo le llamé la casa flechada, y presento el cuescomate, la cueva y el temazcal. Wow. Tradicionales en Oaxaca. Si alguien no sabe qué cosa es la cueva, no se imaginen que es en el cerrito y a meterse. Desde época, y la portada tiene un petate. Sí. ¿Sí? ¿Por qué razón? El pueblo mixteco fue uno de los pueblos más difíciles de conquistar por los españoles. De hecho, no los conquistaron. Acabaron usando la estrategia que usaban los aztecas también al final, de robarse a las chicas y casarlas con los príncipes. Así lo tuvieron que hacer los españoles también, los aztecas, al final Para con los poder mixtecos. formar parte de... Ajá. Y entonces princesas mixtecas las casaban con príncipes aztecas y fue como lograron hacer la conquista. Pero de los tributos que pagaban es que los mixtecos siempre se han distinguido como artesanos maravillosos. Cualquier lugar turístico que vayamos en el país vas a encontrar artesanías de Oaxaca, o sea, a fuerzas, de Chiapas y luego ya de otras, pero son las dos principales. Petates y tenates se enviaban de la Mixteca a los aztecas, aparte del trabajo de oro, que todo el mundo conoce el trabajo de oro de Monte Albán, de la tumba 7, que eres mixteca, por cierto, no zapoteca. Y entonces resulta que ahora, cuando hacen un tenate, pues le tienen que dar la forma redondita y curvita. Hoy en día, ahora un sombrero. Entonces, para formar un sombrero, si yo empiezo a tejer la palma y ya es época de calor,
al momento de darle la curva se quiebra y se truena y no sirve. Sí. Y entonces Tiene que inventaron desde tener época una- prehispánica escarbar como si fueran a hacer una cisterna y siempre hay humedad allí y ahí se meten a darle la curva a los sombreros. En aquella época a los tenates. Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis porque se están conectando amigos ingenieros, arquitectos y dentro de la gastronomía, Chef Luis Álvarez, tienes que buscar, ¿hay a la venta? Sí, este todavía está en línea, lo pueden conseguir, luego les doy el enlace. 4 casas, tienes que conseguirlo para que puedas conocer la casa del mezcal, sin duda alguna es genial. Y bueno, un saludo ahí al ingeniero Rafael Elías del Ángel desde Pánuco, Veracruz, que también le encanta la construcción y es una de las personas con la que he tenido oportunidad de poder platicar sobre usted, maestro, bueno, ingeniero. Usted estaría fascinado aún más que yo, o más bien se entiende. En algunos términos académicos. Sí, nos entendemos, sí nos entendemos. Y bueno, esta es la portada. Chef, para los chefs, ahí la casa del mezcal en este libro, tienen que verlo, tienen que estudiarlo y tienen que compartir la palabra con el maestro Sara. Gracias. Bueno, llegamos a lo que por lo que tú habías venido, mira. Este libro, lo amo. ¿ya viste la Sí, claro. contraportada? Así La foto es. de contraportada es una cosa fantástica que todo quien visita Xochitlán no se va sin esa foto. Sí, sí, sí. Patrimonio vernáculo, Xochitlán de Vicente Suárez. Xochitlán de Vicente Suárez, que nunca me voy a cansar de decir que es un rinconcito de la Sierra de Puebla, que Dios, para quien crea en Dios y para los que no, con lo que crean, alguien, estaba descansando y se le ocurrió pintar una acuarela. Y por acá dice a Valeria Prieto. ¡Ay, qué bonitas fotos! Olviden las letras, las fotos, muy parecidas a las que yo tomo. Literal. ¿Ya viste? Sí, es Eso lo dejé. hermoso. Y este libro sobre Xochitlán de Vicente Suárez, a ver si quieres leer esto, por favor. A ver, déjenme pongo mis otros ojos. Dícese así. El canto de los vientos de la Huasteca es costas, montañas y la hoja seca. Entre caña, tabaco y pescado frito, el guapanguero. El guapanguero llega alegrando a todos con su rito. Rodrigo González. Rodrigo González no es el señor que tiene... no. Antes que me digas, no. Rodrigo González fue el profeta del nopal, rock rupestre, así se autodenominaba, nacido en Tamaulipas, se vino a la Ciudad de México a los 17, 18 años y fue el compositor de rock más trascendente que hemos tenido. Es la que, y dedica una canción porque él aprendió tocando guapango, sones huastecos. Era lo que me venía platicando al inicio. Y que no te he puesto la canción, luego exacto. te la pongo. Entonces dije, pues qué más, o sea, además por ahí entre los amigos que ya está por ahí Mayel, también tu gran amigo Tirado, Ernesto Tirado. Ah, sí, que por Tirado lo conozco. Les puse por ahí esta canción que no la conocía y dicen, wow, describe perfectamente lo que es la Huasteca, lo que es Xochitlán. Y sí, efectivamente. ¿De verdad? Luego te pongo la canción. Bueno, ¿qué hicimos con este libro? Pues dos cosas. Primero, hablamos de qué cosa es el patrimonio vernáculo. Sí. ¿Qué hay aquí? Una cocina tradicional. Y la señora, mira, sí, qué belleza. Y una cocinera. Hablamos de lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio vernáculo, el patrimonio natural. Tú conociste la Poza Verde de seguro. Hablamos de qué establece la UNESCO para determinar qué cosas se puede elevar a nivel de patrimonio cultural mundial, ¿sí? ¿Qué criterios se vale? ¿Sí?
Hablamos de lo que es el patrimonio vernáculo construido, también conceptualmente, a qué se refiere, cómo es, las fotos del lugar. El deterioro, que también existe tristemente en un nivel alarmante en todo nuestro país. Hablamos de, ahí está, deterioro, las alteraciones. Sí. ¿Sí? Y luego empezamos a hablar, un capítulo ya, de lo que es el patrimonio cultural de Xochitlán. Ubicamos Xochitlán, hablamos qué es el patrimonio cultural, tiene un patrimonio histórico, ¿cuál? Pues simplemente que ahí en una casita nació el gran cadete Vicente Suárez. Por eso se llama Xochitlán de Vicente Suárez. Patrimonio natural. Lugar de orquídeas y de plantas. Así es, por eso se llama Xochitlán de Xochitl, ¿sí? Patrimonio natural, hablamos del patrimonio intangible que hay en Xochitlán, que es ¿Qué vasto. es ese conocimiento adquirido de generación en generación? Que no se toca, no se ve, pero se siente, como por ejemplo el huapango. El huapango, muy bien. Aquí hay algunos versos que dedican los locales a Xochitlán. ¡Yo estuve en este evento! ¿Ya viste? Sin duda, sí. Y me tocó presentar. Ay, es que sí, los tengo que presumir. Vean, de verdad, tuve la fortuna de estar en este evento y presentar a esos artistas. Un huapango ahí Así es. de los poquitos que hay en Xochitlán. En donde la tarima es 1 kilómetro. No, no es 1 kilómetro, No. son 100 metros de 100 tarima. metros, así es. El 1% del kilómetro. Las danzas, que es algo maravilloso. 4 días de Sí. danzas, se juntan 9 danzas en un atrio que se hace enorme, aunque Y sea está a la chiquitito, altura. está altísimo, y una cosa hermosísima que yo no he visto en casi ninguna parte del país, llegan danzantes de otras comunidades, de otros lugares, a ofrendar su danza al santo patrono. Así es. Entonces hablamos del fenómeno como patrimonio inmaterial de la danza. ¿Ya viste de qué más Que está hablamos? de cocina, que ay, de verdad que estamos viendo aquí, y sin duda alguna maneja los 5 ámbitos que maneja la UNESCO para identificar lo que es un patrimonio cultural inmaterial. Son 10, pero sí. Yolixpa. Ay, el Yolispa, Luego hablamos... Abusados con esa bebida verde, y abusados también con el Yolispa, ese que no tiene color, pero Sobre que no todo deja de ser Yolispa. Y bueno, algunos otros elementos culturales como es la pirotecnia, los El bordados, bordado las de máscaras, Shakira. Ahí es muy... las ceras. Sí, algo muy interesante de Xochitlán es que siguen manteniendo el bordado en Shakira a base de conteo de punto, pero en Shakira. Y algo que a mí me impresionó es cómo trabajan la cera. De Sí. verdad, hacen grandes obras de arte con la cera. Bueno, ya te presumo mi camisa de Xochitlán, de Shakira. Yo también tengo una blusa. Bueno, y entonces pasamos luego a patrimonio vernáculo construido. Ubicamos, esto es Xochitlán en un plano, ubicamos 40 casos, 20 edificios de vivienda y 20 edificios que eran de otros usos. Ajá. Aquí algunos esquemas a mano de esas fachadas, ¿sí? Los sistemas constructivos, los materiales, ¿sí? Cómo está estructurada una vivienda, piedra, madera, piedra pegada con lodo, por cierto, no usan cemento ni cal, no usaron pues porque son originarias, la famosa teja, mira qué bonita Sí. foto esa, que a ti tanto te gusta la teja. Perdón que no lo pueda poner así, está muy difícil, pero nos están oyendo, disculpen, echen a volar su imaginación. Desde la guarida del tigre, mira la foto, ¿sí? Y entonces aquí ya nos dedicamos a hablar de la lectura vernácula, y entonces divido en 2 partes el libro: edificios no habitacionales, y empezamos con el templo principal, el templo de San Bartolomé Apóstol. Tú puedes ver ahí fotos, esquemas, planta arquitectónica, planta general, fachadas, fotos, fachadas por dentro. Todos los altares los levantamos, los medimos y los dibujamos, ¿sí? Y después pues ya vendría, ahí están los altares, mira. ¡Wow! Es una reliquia Sí, es un trabajo libro. tremendo de haber levantado altar por altar. Y ahí está en el libro, más altares, ¿sí? Y el principal. Sí. El altar mayor. Y luego tenemos la casa parroquial. En fin, todo esto es un trabajo de levantamiento arquitectónico. La capilla del Calvario, que le llaman. Sí, lo mismo, plantas, fachadas. Y aquí ya nos vamos. Mira qué detalles nos echamos. Sí.
Aquí ya nos vamos con edificios de diferente tipo, ponemos fotografías, los planos, la ubicación, a qué está dedicado el edificio, cuál es su nivel de conservación, Las orquídeas, en fin, son 20 edificios. ¿Ya viste la foto? Sí, esa foto yo La que tengo decíamos, también. sí. Y luego el otro capítulo de 20 casas. Y también decimos cuál es su nivel de conservación, que está bien, que está mal en la casa. Y ahí está todo el material de las casas de ahí de Xochitlán. Ponemos, nos dieron permiso ahí de hecho de saber quién era el propietario, ponerle un nombre a la vivienda. Y todo esto es como un catálogo que sirvió para hacer precisamente la catalogación del patrimonio vernáculo construido de Xochitlán, que se entregó a las autoridades en su momento. Y que bueno, gracias a un festival de Huapango, en el cual me invitó a nuestro querido amigo Ernesto Tirado, conozco de nombre al doctor Gerardo Torres Zárate, y donde me hablaban justamente de este libro. Un libro que por primera vez lo tengo en mi mano, y que pareciera que ya lo conocía, y que gracias a nuestra pasión y nuestro amor por México, a sus tradiciones, a su arquitectura, sin darme cuenta que esta arquitectura tenía un nombre y una clasificación a nivel internacional y que es muy, muy importante, pues bueno, nos hace estar hoy día aquí sentados juntos, ¿verdad? Ese sí está todavía disponible en línea. Yo también tengo algunos ejemplares todavía, pero bueno. Adquirirlo, se los recomiendo, de verdad que sí se los recomiendo. Yo le voy a mandar el enlace a Janet para si alguien quiere. Los mandan a cualquier parte de la República. Obviamente piden un mínimo de compras, pero claro que sí. Si compran el último libro, con eso tienen ya para cubrir el, porque ese está un poco más caro. Bueno, luego hicimos un libro, muy, muy rápido, de urbanismo, que se llama Ciudad Neza, medio siglo de transformación urbana. Este libro trata precisamente de Ciudad Nezahualcóyotl, una de las ciudades más extrañas y curiosas que han dado a nivel mundial, como ciudad emergente, una ciudad que nació de la nada y por la nada, y fueron asentamientos informales, y se fue consolidando en lo que es hoy en día una ciudad que tiene 1.200.000 habitantes, con todos los servicios, con una estructura, etcétera. Entonces, pero primero toda esta zona era una serie de la parte desecada del lago de Texcoco, de la parte salitrosa, y entonces hablamos cómo se fue transformando desde el punto de vista urbano todo el municipio. Ahí están los esquemas de análisis, en fin. Esto derivó de una tesis doctoral que se presentó en Alemania por un amigo que se llama Milton Montejano. Entonces nos juntamos, yo que he vivido siempre aquí, en Neza, pues decidimos hacer el librito, y al que le interesa el urbanismo y el crecimiento de estas ciudades informales, hablamos también de teoría de ello, y luego analizamos por qué y cómo creció Ciudad Neza hasta los primeros 50 años, pues se llama medio siglo de transformación urbana. Genial. Y ese también está en línea, todavía disponible. Disponible en línea, y pueden contactar al maestro Zárate para profundizar. Luego tenemos otro libro que se llama Arquitectura entre la ciencia y el arte. Este libro también causó un poquito de controversias con algunos amigos, pero al fin de cuentas todos doblaron las manitas, porque me atrevo a decir que no existe la teoría de la arquitectura. Es una mentira, es una falacia, como no existen otras tantas cosas que luego le cambiamos los nombres. Y es un análisis para entender, mira, casi todos los que estudiamos arquitectura, en un principio nos preguntamos, ¿qué es la arquitectura? Terminamos la carrera, hacemos arquitectura y no sabemos qué es arquitectura. Mis alumnos de la maestría y el doctorado, la primera pregunta, ¿qué es arquitectura? No sabemos qué es la arquitectura. Repetimos una cantaleta que nos dan allí, pero no es cierto, es una mentira, eso no es la arquitectura. Entonces quisimos explorar conceptualmente qué era la arquitectura. ¿Es una ciencia o es un arte? Bueno, como dicen unos, es las dos, no es cierto. Maestro, mande. ¿Qué es la arquitectura? Si lees este libro lo vas a saber. Quien quiera saber qué es la arquitectura, lean el libro. La gente dice, mira, a nosotros nos hacen recitar en todas las escuelas de arquitectura del país que la arquitectura es la ciencia y el arte que diseña y proyecta espacios útiles y estéticos con sustentabilidad para el hombre. Eso es lo oficial. Pero es una sarta de mentiras, eso no es la arquitectura. Y en palabras del la doctor arquitectura, Zárate, no son mis palabras, es lo que es. 2 por 2 son 2, no es porque yo lo diga. La arquitectura es una disciplina, no es una ciencia, tampoco es un arte. La ciencia se caracteriza
porque tiene la aplicación de un rigor a partir del método científico. Todo se pone a prueba para rechazar o aceptar una hipótesis. En la arquitectura no se hace eso. En la arquitectura se edifica, se construye. Y si algo quedó mal, pues ya lo vivirá el habitante y se fregó. No ¿Se caerá? No existe. La parte científica de la arquitectura, la ingeniería, el cálculo de las estructuras, las instalaciones, en fin, sí, pero eso no es la arquitectura. Son complementos para la arquitectura. Es una de las bellas artes. Lo inventaron en el siglo XVIII. Los arquitectos que no fueron capaces de competir contra el nacimiento de la ingeniería y les comían el mandado, se ganaban todas las construcciones los ingenieros civiles porque se dieron cuenta que a través del cálculo infinitesimal que inventaron Newton y Leibniz en el siglo XVIII se podían calcularlos. ¿Ya te vas, hija? Manda un mensajito. Perdón, estoy despidiendo a mi hija que va a un concierto. Se dieron cuenta que como planteaba la arquitectura hasta el siglo XVIII con los cánones, una columna así, qué bonita, que qué sé yo, pero estaba sobrada de material, o al revés, no iba a soportar. Con el cálculo integral, que llamamos así hoy en día el cálculo infinitesimal, se pudo calcular los materiales, su resistencia, y todos los ingenieros empezaron a ganar el mercado de construcción. Los ingenieros al ir perdiendo inventaron de que es que nosotros somos artistas, es que nosotros ponemos la parte del alma y del espíritu en la edificación. Los ingenieros solo calculan. Fue una estupidez que se inventó en el siglo XVIII y como suena bonito, y siempre lo he dicho, la carrera más egocéntrica del mundo es la de la arquitectura. Y déjenme decirles que por primera vez escucho de un arquitecto hablar bonito de los ingenieros. De verdad. Y no, que son el complemento de... Sí, y siempre que jugamos fútbol, arquitectura contra ingeniería, les ganamos. Ya. Hacemos un torneo bueno, allá. Esto es arquitectura entre la ciencia y el arte. Y el arte. Entonces, gran debate. Las bellas artes se caracterizan porque cada vez que observamos una obra de arte, nuestra alma se vuelve contemplativa ante ella. Llámese música, escultura, pintura, lo que tú quieras. Y la finalidad de cada una de esas obras de arte es precisamente eso: llegar a la parte del alma o el espíritu del ser humano para moverle una emoción o tal vez un sentimiento. Y la arquitectura no se hace para eso, no es una bella arte. La arquitectura se hace para que, como dice en su poema de Adán y Eva, Jaime Sabines, una vez que son expulsados del paraíso, imagínense amigos, recrea Jaime Sabines, que Adán le dice a Eva: mira, esta es nuestra casa, contra el sol, contra la noche la hice. Esa es la esencia de la arquitectura. Para cubrir necesidades Para cubrirnos, básicas. para protegernos de las bestias en el campo. Puede haber coyotes, lobos, para protegernos contra el sol, contra la lluvia, contra el calor, contra el viento. Para eso es la arquitectura. ¿Sí? No es para que nos deleitemos entre la proporción y el... No, esas son payasadas que inventaron en el siglo XVIII. Y no somos artistas los arquitectos, pero como es tan bonito decirlo, todo el mundo, sí, los arquitectos somos artistas, sí, somos sensibles. No es cierto. Dijeran en el bajo mundo, los arquitectos son bien fresas. Sí. Pero acabo de encontrar la excepción. Y entonces en este libro hablamos, número 1, de una revisión de cuál es la idea de la arquitectura desde Vitruvio hasta nuestros días. Y establezco aquí un parámetro de que la arquitectura entre la teoría y la doctrina, y llegamos a la conclusión que son doctrinas. No existe la teoría de la arquitectura, son solo doctrinas. Así como cuando vas a la iglesia católica que va a hacer tu comunión y te dicen, tienes que aprenderte que Dios es uno y único y bla, 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 ¿no? Así es la arquitectura, es una doctrina. Hablamos qué cosa es la ciencia y qué es el arte y cómo se diferencian para su relación con la arquitectura y cómo podemos empezar a hacer ciencia con la arquitectura, porque por eso estudié una maestría. Y tristemente la mayoría de las maestrías en nuestro país no hacen investigación científica, hacen complemento de la profesional, se llaman profesionalizantes, porque complementan, como una especialización y no investigación. Y la última parte que a mí me fascina y es la que más presumo, arquitectura entre lo social y lo mercantil. Actualmente la arquitectura yo la defino, velo, como la gran prostituta. La gran prostituta, la hacemos para impresionar, para pantallar, pero ¿para qué? ¿Ve? Sí. El Burj Khalifa, ¿para qué? Sí. Para que se venda.
Si no, no se vende. Y la arquitectura vernácula no se hace para venderse, se hace para habitarse, para vivir. Gran diferencia. Entonces ahí está nuestra aportación a la teoría de la arquitectura, dicen, que yo digo no es cierto. Al contrario, lo estoy echando por los pisos. Arquitectura entre la ciencia y el arte, que además está ambientado con un montón de fotografías de diferentes partes del mundo que hemos tenido la fortuna de conocer. Ve la diferencia entre esto es Abu Dhabi. Sí. Y esta bóveda la estaba haciendo aquí el albañil, aquí arriba la tengo, ahorita te enseño que se fue mi hija. Lo que es una arquitectura para venderse, a lo que es una arquitectura para vivirse, para habitarse, ¿sí? Este está en línea también, a los que son arquitectos tal vez les interese, a los amantes de las tradiciones tal vez no, pero bueno, ahí está. Ya casi acabamos, amigos. Pero sin duda alguna, un libro con mucha polémica y donde un arquitecto desmiente a la arquitectura. Y no es que yo lo diga, establezco quiénes lo comentaron, cuándo, en dónde, que fue publicado, genios de la arquitectura que lo dijeron y se dieron cuenta a tiempo, pero que nadie los peló, porque es mejor decir que es un arte y lo vendo como arte y te cobro más y en fin, ¿no? Sí. Bueno, llegamos finalmente a los dos últimos, los más recientes. Le llamó mucho la atención el título a Janet. Me fascinó. Memoria del olvido. Ay, sí. Y dos amigos que me hicieron favor de hacer presentación de este libro dijeron, a ver, yo me encuentro con una dicotomía contradictoria y extraña. ¿Por qué? Y lo voy a decir, sí quiero decirlo porque a mí me parece trascendente para hablar de este libro. Cuando recorrimos los 180 municipios, bueno, no los 180, son 180 municipios los que constituyen la Mixteca Alta y Baja de Oaxaca. Recorrimos 65, 80 municipios, levantamos 50 viviendas. Y nos daban permiso, lo hacíamos. Y me di cuenta que efectivamente, como dice INEGI, uno de los estados de mayor pobreza en el mundo es Oaxaca. Mayor analfabetismo, Oaxaca. ¿Sí? Hablamos de Oaxaca como la Guelaguetza y vienen extranjeros y les venden carísima la entrada y les venden un huipil carísimo y unas enchiladas y es un turismo explotable fácilmente y el nacional también y Oaxaca y Benito Juárez y los Flores Magón y Porfirio Díaz, 8 Venado Garra de Jaguar, ¿cómo se llama? Don Andrés Enestrosa, Churrasgado, o sea, con hablar de músicos, ¡wow! Oaxaca, sí, pero hay un olvido hacia la gente terrible. Lloré muchas veces al ver la miseria en la que vive la gente en las comunidades de Oaxaca de la Sierra. Y entonces estamos haciendo una memoria de la gente que está olvidada. Por eso decimos llamarle Memoria del Olvido, Vivienda Vernácula, Ñu Sabi. El que no sabe mixteco, yo no sé mixteco, pero tuve que ponerme a trabajar para poderle poner así, para atreverme a ponerle así. Ñu Sabi en mixteco significa mixteco. Es decir, vivienda vernácula mixteca. Es un libro sobre la vivienda vernácula de la Mixteca Alta y Baja de Oaxaca. La estructura del libro es, primera parte, hablamos de la cosmovisión en todos sus mixteca. Libros. No en todos, en los más recientes. Sí, pero me refiero, bueno, la mayoría de estos libros siempre inicia con una página. ¿Un mosaico? Con un mosaico, un collage de fotografías. De fotografías, que ojalá alcancen a ver algo, con fotografías de quién es la razón de ser de la arquitectura y del trabajo de investigación, claro, y de nosotros, la gente. ¿Sí? Entonces, ahí están. Y entonces empezamos hablando de la cosmovisión mixteca, basado fundamentalmente en dos códices, en Vito Bonensis y el Nutal. ¿Sí? Para el libro de la tesis doctoral usamos el códice borbónico, el códice Friedrich Mayer, el códice, hay otro. Se me fue el nombre, perdónenme. Para usamos los dos códices mixtecos por excelencia, el Vindobonensis y el Nutal. Entonces hablamos de la creación del mundo, que hace un rato te platicaba un poquito de la creación del espacio y el tiempo y de todo el universo, según los mixtecos, ¿sí? Del nacimiento de Cootumi, 9 viento, o sea, Quetzalcóatl o Cuculcán en maya, cómo llega al 13º cielo y los abuelos no nacidos, los eternos, los que jamás mueren ni nacen, le entrega una serie de cosas y él baja a la tierra a fundar en Apuala, dicen, a la humanidad, repartiendo el agua, los ríos, etcétera, ¿no? Cosmovisión, cómo a partir de los rituales, todos son rituales en ellos, ¿sí? Se constituyó el universo, según ellos. Luego hablamos de qué cosa es
Ñu Savi, el país de las nubes, eso significa Ñu Savi, el país de las nubes, o sea, los mixtecos, sus características de población, de analfabetismo, bla, 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 condiciones sociales, económicas actuales, cómo se encuentra, dónde es, algunas imágenes, más imágenes, en fin, hablar del lugar, de la gente. Aquí tenemos la gente trabajando, sí, por ahí tengo estas, por ahí, esta señora me trajo unos sombreros, por ahí los tengo. Esta señora, no sé si quieres describirla rápidamente, Janet. Es una señora de estatura media baja, con su cabello blanco, grisazo, de trenzas, y usa una vestimenta tradicional con un mandil, pero que está en su patio tejiendo palma. Así es. Veo un sombrero y le digo, ay, señora, ¿vende los sombreros? Dice, sí. Ah, pues deme uno. ¿Cuánto es? Te hablo de hace 8 años, más o menos. 5 pesos. Yo había visto en Guajuapan de León, los vendían en 80. ¡No inventes! No, señora. Dice, bueno, deme 4. No, espéreme, no, al revés. ¡Le pago 80! No, pero ¿por qué lo vende en 5 pesos? ¿Es caro? No, señora, perdóneme. O sea, a ver, empezamos mal. No, no me dé el precio. Yo se lo pago, le digo, obviamente. Y le dije a mis alumnos, todos compren algo y páganlo lo triple, por favor. Sí, claro. Me platicó que cada 2 meses pasan. Estas son comunidades de 6 casas. Ajá. Ahí en la sierra. ¿Qué comen? Maíz y frijol y salsa. Sí, o algún animalito que case. Sus gallinitas. O algo que casen. Bueno, ve la señora, ¿qué edad tendrá? ¿85 años? ¿90 años? Y tiene que estar trabajando todavía. Y cada 2 meses pasa una camioneta que dice, ¿cuántos sombreros tienes? 50, 5 por 5, 25, tentos, 250 pesos. Me voy al siguiente pueblo. No invente. Y ellos los venden en los han de vender en 50 pesos en Guajuapan de León, para que los vendan en 85 o 80 pesos a las personas. Sí. Entonces, por eso memoria del olvido. ¿Me entiendes? Y así, te puedo platicar cientos de anécdotas de cada libro, ¿no? Por eso me creo que vale la pena. El tejido de cintura. Y entonces, la cultura. Hay que entender la cultura del mixteco desde su cosmovisión prehispánica. Y entonces ya pasamos a lo que es la casa vernácula mixteca. Buscamos, documentamos lo que existía de casa vernácula. Me fui obviamente, ahí están, ¿ya viste 4 casas mixtecas? Sí. Prehispánicas. Ya te había dicho, aquí están haciendo el amor, sí, porque se acaban de casar. Esto están haciendo un acuerdo. Fíjate, ya cerraron el acuerdo y fíjate qué le está dando. Chocolate espumoso. Y en fin, hay que empezar a entender algunas cosas de los códices. Y entonces nos dimos cuenta de varias cosas. Esto es la mixteca, son 180. Lo que está en rojo es lo que recorrimos, ¿sí? O sea, la parte metodológica. Ajá. Y luego venimos con esto. Con unos dibujos maravillosos, que yo nunca los había visto en ningún libro. De lo que es la arquitectura vernácula mixteca, si alcanzan a ver algo, ahí está parte de la presentación del libro, ¿sí? Ahí vemos una fachada, una planta arquitectónica, otras 2 fachadas, ¿no? Y así los diferentes sistemas constructivos y materiales que existen de la región y que se utilizan allá, temazcal, la cueva, ¿sí? La casa, el aposento, ¿sí? Y ahí está el temazcal en planta, el corte lateral de frente, el acceso de la cueva, ahí está su fachada, y en fin, ahí está el temazcal, mira, ahí está la cueva, en foto. Y entonces presentamos 13 viviendas aquí. Es el número prehispánico mágico por excelencia, el 13, así perfectamente dibujadas y descritas de las diferentes regiones. Esta es toda de adobe, mira. Wow. Dibujado Tal adobe cual. por adobe y teja por teja. ¿Sí? Este es el tipo de material gráfico que tenemos en el libro, ¿sí? Y entonces, sí, este trabajo desde 6 años, imagínate. Entonces, Imagínense cuánto conocimiento y cuánto material. Y conocer a la gente, y estar con ella, y comer con ella, y convivir con ella. Otra anécdota, nos dieron... Esto no es más que antropología, arquitectura, sociología, ingeniería, la carrera que le quieran poner, vivencial, no solamente de escritorio, ¿eh? Llegamos a una zona allá por Montenegro, la zona arqueológica, y ya nos dieron como a las 8 de la noche, y nos dice la viejita, ¿tienen hambre? Todos... Pues sí, pero yo les decía, no pidan porque la gente, hijos, te da todo. Dice, ahorita les doy de cenar. Veamos como 6. Se sale de su jacalito, que es así como esto. ¿Sí? Ajá. Voltea, agarra unas hierbas, las arranca, las enjuaga, las echa en una olla, le pone ajo, cebolla, sal, hirvió y ya está la sopa. Cosa más de... y además
Tortillitas echando al mano. tortilla mixteca, que ya saben cómo es, ¿no? Entonces, no, son cientos y cientos de anécdotas y de vivencias que tuvimos, que nos toca conocer y vivirlas para poder hablar de ello en las conferencias, en los libros, en los artículos, ¿sí? Esto en Temazcal, mira. Sí. Y entonces todo esto es una presentación de las viviendas y luego el siguiente capítulo ya hablamos de la relación, primero, de cómo es la vivienda mixteca. Ya, aquí sí ya científicamente establezco parámetros, establezco frecuencias de aparición, etcétera. La caracterizo, ¿sí? Sus proporciones. Y después, en relación a los códices que hablan de rituales, de ceremonias, y a la gente que entrevisté, esta página te va a gustar. Las cocinas que justamente muchos preguntan, ¿qué tiene que ver la cocina con la arquitectura? Todo, es el eje, es el centro, es el ombligo. Están viendo el por qué estoy enamorada de la cocina. Y entonces, el cuescomate, el granero. Sí. La involución del granero, este es el original, y ha caído otras cosas, pero bueno, también hablamos de ello. Y luego nos damos cuenta de que esos rituales que mencionan en el mundo prehispánico los códices, la gente los sigue haciendo pero con otros nombres. Y entonces hablamos de los aspectos inmateriales o intangibles de la vivienda. El concepto mixteco del espacio, que tiene mucho que ver con el de la tesis doctoral de la vivienda de influencia náhuatl. Te lo digo así muy rápido. Si ven este esquema así, espero que lo puedan grabar en su mente. Es un cuadrado que es una casa con un corredor, le crucé 2 diagonales y al centro una cruz. Y señalo con círculos las esquinas. Entonces, dice el mixteco, la casa, como de acuerdo a los códices, hay un espíritu del jarrito, un espíritu de la madera, un espíritu del libro, un espíritu del sillón, un espíritu de la piedra verde, un espíritu del árbol tal, todo tiene un espíritu, se llama ñu. Y esos ñu, nosotros tenemos que pedirle permiso a la Madre Tierra para hacer uso de ello. Entonces, lo primero que tengo que hacer para una casa mixteca, original, tradicional, es pedirle permiso a la Madre Tierra para que los ñus sean propicios. Si hago mi ritual, que hay varios rituales, puede ser con una tortilla, con unas veladoras, con miel, con aguardiente, con mezcal, ahí describo cuáles son los rituales. Y entonces la Madre Tierra me dice, sí, defino dónde va a ser mi casa, y en cada esquina hago un enterramiento. Puedo enterrar monedas, estampas de santos, miel, mezcal, un cuarto de tortilla mixteca, uno en cada esquina, en fin, hago rituales, ceremonias, ¿sí? Y entonces ya puedo empezar a hacer la casa. Pero en algunas regiones, la región de influencia del centro del país, ponen una cruz de palma enterrada en el centro de lo que va a ser la habitación. Y estoy representando entonces la página 1 del Códice Mendocino, la Fundación de México Tenochtitlan, ¿ya la viste? Está igualita. Pues sí, es eso. Está igualita. Esa es una de mis aportaciones en el doctorado. Y los marcos de algunos altares que se pueden ver ahora que estuve en Pátzcuaro. Esto es Janitzio. Justamente, estuve en Pátzcuaro, Janitzio, que también toda su arquitectura es vernácula. Sí. Y que manejan vemos cómo marcos. Esos marcos de Día de Muertos tienen ese cruce. Sí. La casa se construye primero de manera inmaterial, de manera intangible, y después se ponen muros, el techo, y que los techos, las puertas, ventanas, los muros representan el cabello, los ojos, el ombligo, la boca. La casa es viva, está viva. Así la conciben, no como una simple construcción. Por eso te decía, cada casa, tu casa tiene una energía que es tuya. Desde que se construyó, ¡mi casa! Desde que se construyó hasta que la vives y la dejes. Es tu casa y tiene tu energía. Gracias a los ñu de cada material está allí. La existencia física del espacio arquitectónico vernáculo primero se sustenta en una estructura inmaterial que se le da vida a partir de aspectos simbólicos, porque yo tengo que tener una relación con el cosmos para que proteja mi casa. Y por eso la mayoría de la casa tradicional, lo primero que tienes al entrar y salir de las puertas es un altar. Un altar. Y por eso los condominios aquí en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, siempre hay una Virgen de Guadalupe, una capillita. Sí. Y eso es prehispánico. O sea, de alguna u otra manera, sí. Se siguen manteniendo alguna ritualidad. Es una página del Códice de Freire Mayer,
Ahí está otra vez la casa, mira. ¿Sí? Ahí está otra vez la La casa, cruz. pero esto es una pirámide también. Y este es el Tonalpohualli, la contabilidad sagrada del tiempo y el espacio. Y es los 4 árboles sagrados, y las 4 aves sagradas, Wow. y los 4 rumbos del universo. Xipetotep, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Y todo eso está aquí, en la casa. No se preocupe, yo estoy fascinada. Pues bueno, ya regresamos. Se nos cortó el tiempo de transmisión. Ya, gracias, Facebook. Bueno, estábamos comentando Sí. de la estructura de este libro, definimos qué es el patrimonio, qué es cultura, qué es patrimonio cultural, luego hablamos del patrimonio cultural material como tal, el patrimonio natural, algunos ejemplos, tenemos Machu Picchu, Tiwanaku, Persépolis, este edificio que es maravilloso, tristemente tiene unas cosas graves ahorita, el primer templo católico hecho por Constantino, Santa Sofía de Constantinopla. Ujú. Que fue cuando llegan los invasores árabes, la convierten en mezquita, muchos años, después vuelve a ser templo católico, Ajá. después vuelve a ser mezquita, luego ya se convirtió en museo y el actual presidente ya volvió a hacerlo mezquita. Ay, no. Sí, entonces a lo mejor le van a quitar la categoría de patrimonio cultural de la humanidad porque no cualquiera puede entrar. No, pues no. ¿Sí? Entonces aquí pongo algunos ejemplos del patrimonio cultural, ya ni para qué digo que hay allí, de México, puras Sin zonas duda. arqueológicas aquí, todas maravillosas. Esta es la tabla de la relación del patrimonio mundial que teníamos hasta este año. ¿Cuál es el último? Es que el más reciente fue inmaterial y es el trabajo de la Talavera Ajá. poblana. En Puebla. Y España. Es por primera vez tenemos un registro del patrimonio mundial conjunto con otro país, que es España, México. Pero aquí vienen todas, las que son verdes son patrimonio natural, las que son naranjitas es mixto y las demás son patrimonio cultural. Algunos ejemplos de patrimonio cultural en México, que sobre estos son los programas. Si me dejas hacer un rápido anuncio. Claro que sí. Si alguno de ustedes conoce y si no, busque Radio México, la radio cultural por internet, así la localizan. Transmito un programa todos los sábados que se llama Ejecatl, la herencia del espacio y el tiempo, donde hablo de patrimonio cultural. Gracias. De nada. Y un saludo al ingeniero Carlos Hilarión Castillo Guzmán desde Pánuco, Veracruz, que también es amante de las tradiciones. Hilarión, tienes que conocer el trabajo del maestro Zárate, te va a fascinar. Gracias. Lo que decíamos, mira otra vez, Sí. una Los tumba, altares. un altar, una tumba de los purépechas, la pirecua, que es patrimonio cultural Sí. inmaterial, ¿sí? La cocina, los voladores, todos son patrimonios materiales mundiales. Aquí, ahí está el pueblito, mira. Y no es muy grande. En medio de la sierra, digo que son Sí. vecinos de Xochitlán, están como una hora de Xochitlán, hora y media más o menos, donde se encuentra su patrimonio natural, aquí está, por ahí está Quixtla, aquí está Quixtla, las diferentes comunidades, ¿sí? Y algo interesantísimo que encontramos allí, mira, este es el patrimonio natural, ¿sí? Y resulta que ellos, cada año, la celebración de la imagen que decíamos de nuestro amado Padre Jesús, mira lo que te decía, ve cómo adornan en diciembre con esferas en el templo, en la parroquia. Súper lleno. Súper lleno, hacen unas cosas Sí. maravillosas, es una lujuria de esferas, así tremenda. Y luego los tapetes de acerrín. Además, ven Día de Muertos. Sí. Y vas a Chignahuapan, no es más que 3 esferitas colgadas por ahí según el pueblo de la esfera. Mentira, no tienen ninguna tradición de la esfera. Son vendedores de esferas en Así es. Chignahuapan. Y bueno, sí tengo que mencionar lo que dice aquí nuestro amigo Hilarión. Dice, es una información privilegiada, sin duda alguna. Y bueno, Gracias. tienen que conocer. Ustedes dicen si nos lo llevamos. Saludos al profesor Braulio hasta Tempual, Veracruz. Maestro Braulio, al igual que usted y su familia, que son amantes a las tradiciones y al seguir manteniendo la tradición, y que déjeme decirle que la primera cocina tradicional que hicimos, la hicimos justamente en conjunto con el maestro Mira, Braulio García, excelente. que él es capitán o no recuerdo, o empresario como le dicen ellos, de lo que es una comparsa
de la fiesta de Día de Muertos allá, de Chantolo, Wow. y que esa comparsa se volvió los guardianes de esa cocina que en su momento estuvo activa y que benefició a mujeres indígenas Qué padre. embarazadas de la región. Pues yo con gusto, donde me inviten voy. Me encanta andar de acá para allá. La imagen, esta es en procesión. Ya. Además es una imagen, ay, no, hermosísima, hermosísima. No pude investigar mucho porque no hay casi información. Puedo decir nada más que es una imagen posiblemente del siglo, finales del XVI, del XVII, de madera, articulada, cosa extraña. Pero el que la hizo tenía un amor grande por su trabajo porque... Perfecta. Ahorita te enseño el rostro de cerca, por ahí está. Bellísima, bellísima. Los rasgos son muy reales. Muy finos, muy reales, muy todo. Esto es parte de las procesiones. Wow. ¿Sí? Suben todo el día caminando cerro arriba, porque todos son pura montaña, así como Xochitlán, Ajá. para llevar a la imagen a las comunidades alejadas. Ahí están. Aquí está Quixtla. En el 2015 salieron de Aquixtla para ir a Cuauhtémoc, luego ahí está el recorrido que se hizo en 4 días y regresa. Regresa el día 1 de enero, que es la gran fiesta ahí en Aquixtla, pero hacen este recorrido. Ahí está el del 2016. Si te fijas, Sí. en 4 años, Creo que el más el extenso sacerdote, es el de sí. 2018. sí, él se organiza con los mayordomos, el sacerdote, para que todos los pueblitos en 4 años ya haya pasado la imagen, porque narra el mismo párroco. Yo le iba a hacer entrevista y ya no se la hice porque fui a las procesiones y en cada parada que hace misa platica por qué su devoción hacia la imagen. Él llegó hace 23 años ya allí y se dio cuenta de lo milagroso que era porque veía, y él dice que un día que estaba muy enfermo y que alguien le dijo, ¿y por qué no va a pedirle a nuestro Padre Jesús que se lo cure, Padre? Pues usted tiene casi el pase directo, ¿no? Sí, conversación directa, sí, más Y fíjate, a estrecha. mí me maravilló ese sacerdote, todos mis respetos a él, el Padre José. Dice, y sí, estúpido de mí, que mi ego no me permitía ir a rezarle como lo hacía la gente del pueblo. Pues me bajé del pedestal y le hizo el milagro. Y le dijo, te voy a llevar a que todas las comunidades de nuestro Aquixtla estés con ellos un día por lo menos. Y por eso hace las procesiones. Wow. 4 días de procesiones. Y es maravilloso. Mira, a ver, esto te dice todo. Sí, el amor y el fervor que Es le esta tiene. señora viendo la imagen. Mira. Sí. Se los pone a esa altura para que todos pasen a tocarlo con su veladora, con una vela, con un milagrito. La gente filas y filas para tocar la imagen. Y digo, de los que yo entrevisté, que estuve muy cerca de ellos, ¿sí? Me dicen, no, es que mi hijo tenía esto y esto, y le pedí al Padre, nuestro amado Padre Jesús, y me lo concedió. Entonces, ¿yo qué puedo decir ante eso como científico? Pues a mí no me importa si le llamas milagro o no, es el hecho. Pero sin embargo, dijeran por ahí, parte fundamental de un entrevistador y que la UNESCO lo está manejando, la autorización con conocimiento libre y previo e informado. Y si estás manejando un material para plasmar un libro, lo menos que uno puede hacer es poner, sí, complementar lo que la gente te diga, que aunque la ciencia no lo respalda. Crónica del patrimonio de la fe. Ojalá Sí, un día leas esto. No, es que lo tengo que leer. El Padre José quedó feliz con el libro después de leer esto. Hay un poquito las imágenes de la procesión, ¿sí? Esta es la parte de patrimonio inmaterial. Entonces hablé primero de eso, de la cuestión religiosa, ¿sí? Como patrimonio inmaterial, porque mueve todo: la procesión, la fiesta, los cuetones, la música, las bandas, los tapetes de acerrín, los adornos de flores. Todo el patrimonio inmaterial se mueve en torno a la imagen sacra de su santo patrono. Bueno, no es su santo patrono, pero es la imagen que veneran. Santo patrono, repito, es San Juan Evangelista. Esta es la llegada a la parroquia, mira. Wow, está así. Así, ¿no? Y adentro está atascadísimo y bueno, sí. Bueno, y entonces, ve el rostro. Es muy perfecto. Bellísimo. Sí. La última procesión es en la noche, le llaman la procesión de los castillos, porque cada esquina le prenden un castillo en honor a él. Son como 15 castillos que queman. Wow. Llegan traileros, porque las regiones se dedican al cultivo de jitomate hidropónico, entonces hay mucho movimiento con traileros. Ellos le ponen un castillo, le hacen una misa, va el arzobispo, va el obispo, en fin, otra vez, mira, la Y esfera. decorado con pura esfera. Y está precioso como se ve. Entrevisté a un artesano de la esfera.
me platicó toda la historia de la esfera y dije, ya entendí en Chignahuapan por qué hacen lo que hacen, ¿no? Claro. La otra parte, De barro. el barro. Por cierto, este señor murió al año de que salió el libro. Wow. Y sus familiares, ay, sí, qué bueno que lo puso. Hablo de Día de Muertos, de las tradiciones orales, las leyendas. Ve Día de Muertos. Fabuloso, fabuloso. Y ya entonces el patrimonio material. Entonces ahora hablo del patrimonio vernáculo de Aquixtla. Y entonces aquí ya entra el trabajo que ya viste en el otro libro. Mira. Así es. Son edificios, son como 6, y fíjate, 6 templos católicos vernáculos. ¡Guau! Vernáculos, Dios, qué bueno que los conservan. Por ejemplo, este ya está muy deteriorado, ya no lo usan. Pues dije, yo lo voy a poner en el libro para ver si lo revaloran así. Claro. Y le hacen algo. Tiene un problema legal muy fuerte por ahí, pero bueno, son templos, son templos. Quiero que veas, por ejemplo, la parroquia de allí. A ver qué opinas del dibujo. Está muy bonito, muy detallado. Ustedes dirán, lo voy a acercar. Sí. Vean el dibujo de la parroquia. Dibujo literal, hecho a mano por el maestro. Con diferentes técnicas. Usamos el lápiz de color, la tinta, el lápiz de grafito, los programas de computadora, y esto es Photoshop, lo del fondo. El fondo es Photoshop. Ajá. Entonces todo esto es trabajo. Viviendas, casas, hay unas casas bellísimas, hermosísimas, de todo encontramos ahí. Todo eso es la parte de la arquitectura vernácula. Y al final, elementos inmateriales de la vivienda vernácula. Lo que platicábamos de allá, vertido en esto. Es muy diferente, pero es lo mismo. Como dijera Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Uh-huh. Y con eso eso es en sí. Sí, ve la teja también. Y entonces sus patios, son una cosa hermosísima en todas las casitas. Y entonces eso es Aquixtla, Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. Es el libro más reciente, está en línea todavía. ¿También a la venta? Está a la venta. Este libro, ¿le puedes decir como cuánto pesa? Pues como 1 kilo y pasadito. Exactamente, pesa 1 kilo, puro papel couché, porque se van a sorprender a ver el precio. Para que vean que todavía le atino. Sí, lo están vendiendo como en 450 pesos el libro. Está precioso. Vale. La verdad creo que los 10 libros... 10 libros que nos marca que la arquitectura en México no es moda, sino que es historia. Y que sí existe y que tiene una gran relación con las tradiciones ancestrales, que tiene una gran relación con la danza, con la música, con la cocina, la medicina tradicional, también, con los animales y con todo. Al final de cuentas es un microcosmo dentro de un gran cosmo. Hay un filósofo francés que escribió un libro a mediados del siglo pasado que yo lo recomiendo a todos mis estudiantes de arquitectura. Nadie lo lee, ¿verdad? Pero yo no me canso de recomendarlo. Fíjate el nombre, La Poética del Espacio. La Poética del Espacio, ¿de quién? Gaston Bachelard, en Fondo de Cultura Económica, barato. Bueno, ahora que está Paco Ignacio Taibo II, todavía más barato. Y es que él dice, por ahí, él da una versión semántica del objeto arquitectónico. Lo que hablábamos hace un rato de la película de Ratatouille. Sí. Como Ego, a partir de probarlo, tiene una proyección, lo decía, si se proyecta su infancia. Bueno, eso se llama evocación. El olor y el sabor le evoca su infancia y la recuerda. El espacio arquitectónico tiene que tener el poder de evocar, ¿sí? En muchos sentidos y en muchas cosas. Y entonces dice Gaston Bachelard por allí, la casa, mi casa, el centro del universo. Y ese es el concepto prehispánico de la casa. Por eso la crucecita y el centro, que representa los 4 rumbos del universo, y el centro con Ometeotl. Y efectivamente el concepto intangible de la vivienda tradicional en México es ese. Los 4 rumbos y el centro, el 5. Entonces evocan precisamente aquella cosmovisión de, llámale zapoteca, mixteca, mije, náhuatl, tolteca, maya, es la misma. Y entonces, México, ¿qué significa?
amigos, ¿qué significa México? Mucha gente lo sabe, Ay. otros lo ignoran. Como yo. México significa en el ombligo de la luna. Ah, ya. Ok, México. México. El lugar del ombligo de la luna, es decir, el centro del mundo. Los aztecas concebían que México Tenochtitlán era el centro del mundo. Y cada casa vernácula se conceptualiza así, como el centro del mundo. Es un México en chiquito, es un ombligo. Y eso es lo que hemos encontrado en 20 años de estudio de la vernácula. Y lo hemos llevado a muchas partes del mundo, gracias a Dios. Estas ideas han sido bien recibidas. Hemos tenido mucho reconocimiento, gracias a Dios, en el Instituto Politécnico Nacional por llevar esto a otras partes del mundo. ¿Qué puede decir, maestro, a la gente que le gusta la arquitectura o a esas nuevas generaciones que están pensando estudiar arquitectura? Bueno, en eso he tenido la dicha y la fortuna de haber sido profesor 30 años en el Poli, y me toca desde primer semestre hasta doctorado alumnos, ¿no? Y yo siempre les comento, si no conocemos nuestra raíz, no podemos hacer nada, y no solo en la arquitectura, en todo. Y tristemente la arquitectura, lo decía yo hace un ratito, es la gran prostituta, ¿sí? Porque se hace para venderse nada más, que sea espectacular, alto, que te llame la atención, que se venda. Y se olvidan de que es para vivir. Y entonces vámonos a la raíz, ¿sí? Que además la arquitectura vernácula es nuestra raíz más esencial, por esa influencia prehispánica, y es sincrética por la llegada de los españoles con estas tres influencias, árabe, africana y española. Y entonces tenemos una arquitectura riquísima, la arquitectura del siglo XVI mexicana, ¿sí? Y la primera arquitectura vernácula ya después de la conquista, ¿sí? Que aún hoy en día sigue viva, y que tendríamos como profesionales de la arquitectura ir a mamar de allí, a aprender de allí, para hacer una arquitectura de veras propia. No lo hay, es muy difícil. Yo a los alumnos digo, por favor métanse y busquen arquitectos artesanos, del arquitecto Juan José Santibáñez de Oaxaca. Hay varios arquitectos que sí lo hacen, sí dicen, hay una herencia, una tradición, y la advierto en la arquitectura moderna. No está peleada la arquitectura moderna, la nueva, con las tradiciones. Y se hacen cosas interesantísimas. Tengo una conferencia específica de eso para los alumnos, de que miren cómo, conociendo lo tradicional, lo vernáculo, los valores reales de los materiales, se pueden hacer cosas contemporáneas que dejan con la boca abierta a cualquier persona del mundo. Yo, sin ser arquitecto y sin saber del tema, puedo decir, y hablando de mi tema, porque es parte de, aunque ustedes no lo crean, me aventuré con solo tierra y zacate a hacer una cocina que el día de hoy es una pequeña escuela que me permite enseñar el origen de mi cocina, y que esto deriva a una conferencia de poder decir, ¿y tu cocina te da identidad? Claro. Sí, a través de algunos de estos libros estamos tratando la cocina tradicional, el granero, los macheros, la cueva como platicamos, los temazcales, diferentes, le llaman en la arquitectura complementos, ¿no? Porque no es la casa, sino otras cosas. Lo que complementa la casa. Al vivir, que es el vivir. Y todo eso tiene su relación precisamente con el resto. O sea, una persona que se diga tradicional, tristemente en el país nos han enseñado dos tendencias muy fuertes. La primera, la migración hacia los Estados Unidos, hacia las grandes ciudades, hace que los albañiles se queden con esas imágenes, y cuando llegan a sus pueblos, no, pues para que no se vea jodida mi casa de pobre, lo voy a hacer como lo vi en Estados Unidos o como lo vi en la ciudad, y empiezan a destruir todo. El otro lado es las autoridades. Es más negocio construir con concreto y varilla que con adobe. Entonces viene un sismo y dicen, ¡oh, las casas de adobe no resisten, se caen solitas! Es mentira, En lugar, pero es que es más fácil decirle al compadre de los materiales, mira, hasta estas casas me das la mitad y ya hicimos negocio. Sí, a mí me consta, y tengo amigos en Guerrero que me han dicho, Gerardo, tenemos el levantamiento de todo lo que se cayó, la mayoría son escuelas hechas con concreto armado. Sí. Y entonces se promueve desde el gobierno, desde la televisión, las señoras que ven telenovelas y las series ahora tan de moda, ¡ay, mi casa quiero eso que vi! Entonces nos influenciamos como buena cultura de masas por todo lo que nos dicen, lo que nos traen,
del extranjero cuando salen, ¿sí? Y entonces menospreciamos la vivienda tradicional. Y mucha gente relaciona que la vivienda vernácula, la casita de adobe, pues es de jodidos, es de pobres, refleja atraso. ¿Cuántos presidentes municipales me he oído decir, quiten el empedrado y vamos a hacer concreto porque implica que ya progresamos? Digo, no, qué bruto, qué bruto. Precisamente Xochitlán, qué hermoso que conservan sus calles empedradas. Sí. Y un día no faltará el bruto que diga, ya quítenles, vamos a echar puro cemento. Eso pasó en Egipto. Pero también depende que la ciudadanía defienda su patrimonio cultural material e inmaterial. Y bueno, pues nos podemos seguir de largo. Ya el teléfono ya me marcó batería muy, muy baja. Pero sin embargo, material suficiente, tan solo el doctor Zárate, de que el patrimonio cultural material e inmaterial dentro de la arquitectura vernácula sí existe. Y es México el origen. Tan solo vean una pequeña parte de un gran material que tenemos tema para más de un año. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por tomarte este tiempo de poderle brindar a mí la oportunidad a través de tus seguidores que existe esto y que tiene una trascendencia. Yo puedo decir con muchísimo orgullo, si me da tiempo y me dejas una pequeña anécdota. Claro. Hace 20 años empecé a salir al mundo a dar conferencias sobre esto. He conocido muchas ciudades del mundo. Y formalmente yo siempre me llevé mi corbata Pineda Covadín, mi saco, bien formal. Y todos los, Rumania, vamos a poner, o Noruega, nos recibían con trajes típicos, con una danza tradicional, con comida tradicional. Al cuarto año dije, ¿sabes qué, Gerardo? No es por allí. Siempre ahora que voy a dar una conferencia allá, llevo una camisa mixteca o zapoteca o cualquier otra que tenga un origen indígena y con mucho orgullo, y todos dicen, ¡qué hermoso! ¿Esto es de México? Sí. ¿Y de dónde viene? Y entonces quieren toda la historia. O sea, hay un interés por conocer nuestra cultura. Sí. Vivo, fuerte, impresionante. Me he ganado premios de ir a dar esas conferencias porque se les hace lo mejor. Aquí ni lo pelamos, aquí las tiramos, las demolemos. Así es. Nos da miedo, vergüenza usar guaraches. Cuando ropa típica. Es parte de... Y yo lo he visto en muchas comunidades, la gente, bueno, eso lo estudian muy bien varios sociólogos, ¿no? El ser rechazado en la ciudad como parte de la sociedad, no, pues mejor me compro una gorra Nike, aunque sea pirata, y unos tenis Adidas, aunque sea piratas, y unos jeans, y ya parezco de la ciudad y ya no me ven como indígena, ¿no? O sea, eso que como mexicanos todo el mundo lo sabe. ¿Quién te discrimina más en Estados Unidos, el gringo o el mexicano? El mismo mexicano. El mexicano, así somos desgraciadamente. Inclusive aquí mismo en México. Aquí mismo, así es. Ven a una persona vestida con ropa tradicional y le hacen el feo. Sí. Y entonces yo desde ahí aprendí y dije, no, es que es al revés. Yo tengo que llevar, perdóname que ahorita ando de playera, pero así me vine a encontrar a mi casa Janet. Era algo no planeado e informal, ¿eh? Sí, y entonces... Sí, yo ahorita, por ejemplo, la última conferencia que dimos, me puse una camisa de influencia mixteca, ahorita te la enseño. No tengo mucho como tú, seguramente, pero sí ya procuré hacer esa imagen porque dije, es que creo que somos y merecemos darlo. Y como te decía hace un rato, vas a un país, te dicen, ¿de dónde viene? De México. ¡Ay, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho! Y dices, no puede ser que nos identifiquen por eso. Claro. Que nos identifiquen por el guapango, por los sones jarochos, por las prendas mijes, otomíes, por nuestra comida, por nuestra música, por nuestra poesía, exacto, por nuestra arquitectura, por nuestras danzas. Hay muchas cosas. Si se fijan, yo tengo aquí un halo de luz, entonces créansela, créansela. Sí, hay muchas cosas por las cuales nos pueden identificar, sí, sin relacionarnos con ciertos paradigmas, ciertas series de televisión que relacionan al mexicano. Y bueno, maestro, de verdad, un placer estar con usted. El placer fue mío. Amigos, quien guste estar en contacto con Maestro Zárate, con mucho gusto paso su contacto. Quien quiera adquirir algunos de sus libros que todavía están a la venta, con mucho gusto hay manera de hacerlos llegar o directamente con el Maestro Zárate.
quien guste alguna conferencia o por qué no cuando ande por acá poder conocer al maestro Zárate y tener una conversación como esta, les aseguro que no se van a querer ir. Aparte de que su casa es un museo. Ay, gracias. De favor, si alguien quiere de verdad tomar la palabra de Janet, simplemente en Facebook busquen Gerardo Torres Zárate. Así, me encuentran, manden mi invitación. Yo, bueno, antes decía que no me niego y a todo el mundo aceptaba, pero últimamente ya mejor reviso amigo de quién es, de dónde es. Ay, sí, porque, ay, no, ya ahora hay cada... Hay cada fulanito, Y- cada cosa. Y si gustan, todo mi trabajo lo pueden ver también en Facebook. Se llama Arquitectura Vernácula de México y el Mundo. Allí pueden buscar casi todo lo que hemos podido publicar en artículos, en conferencias. Ahí viene mucha información, muchas fotos de arquitectura vernácula, de tradiciones, de ciudades patrimonio mundial, etcétera. Arquitectura Vernácula de México y el Mundo, o en la mía directamente, Gerardo Torres Zárate, y con mucho gusto ahí los atendemos. Y ahí les puedo mandar el enlace para que descarguen la tesis doctoral, el enlace de Radio México, la radio cultural por internet, para los programas que estamos haciendo para ellos cada semana. Con mucho gusto, digo, lo importante de esto, y lo decía un amigo en el doctorado y le tomé la palabra, de nada sirve una investigación si no se publica y se difunde. Y de nada sirve una investigación, sea de cualquier carrera, si no la vives, no la sientes, Exacto. no la publicas y compartes el conocimiento. Así es, para eso es, para compartirse, bien dicho. Maestro, muchísimas gracias. Pues nos despedimos. Gracias a ustedes por su paciencia y gracias a Janet por esta Ay, entrevista aquí. no. Para mí es un placer y bueno, ya estaremos platicando después, más específico en ciertos temas, con el maestro Gerardo. Ya me prometió Torres venir Zárate. pronto y vamos a ir a Teotihuacán. Sí. Va a ser un recorrido de 6 horas por Teotihuacán explicándole santo y seña de por qué está esa zona, qué hay, por qué se llama así, etcétera, todo. Entre muchas otras cosas que les iremos mostrando. Yo soy Janet Mispa y desde la Ciudad de México, adiós.